Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es MCM y DCM. Lo que tengo que tener en cuenta primero son los números primos. Los números primos eran los números que se pueden dividir por uno y por sí mismo. Acá anoté los más pequeños, es decir, del 1 al 17, pero como los números siguen hasta el infinito, tenemos infinitos números primos, ¿no? Son un montón. Pero yo puse hasta 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, que son los que más vamos a usar. El resto, en estos casos, no lo vamos a necesitar. ¿Para qué me sirven? Porque a mí me está pidiendo calcular el MCM o me va a pedir calcular el DCM de ciertos números. Lo que yo tengo que hacer es descomponer esos números. Por ejemplo, descompongo el 15, el 45 y el 90. ¿Qué significa descomponer estos números? Ir dividiendo cada número, pero acá van a ir poniendo los divisores, los números por los que los dividí. Y a estos números acá tienen que estar números primos, porque yo al 15, al 45, al 90 o a los números que tenga que descomponer, solamente los puedo dividir por números primos, es decir, utilizando estos números. El 1 en estos casos no me sirve porque si al 15 lo divido por 1, me sigue dando 15. Y yo en realidad lo que quiero es que se me vaya haciendo más chiquito hasta llegar al 1 y que no se pueda dividir más. Entonces, al 15 si está bien, por 1 dijimos que no, por 2 tampoco lo puedo dividir porque me da número con coma. Acuérdense que para dividir por 2 tiene que terminar en número par, 2, 4, 6, 8 y en 0. Entonces, no se puede dividir por 2. Pruebo por 3. ¿Cómo sé si se puede dividir por 3? Sumo las cifras. 1 más 5, 6. ¿El 6 está en la tabla del 3? Sí, entonces se puede dividir por 3. Para que se divida por 5 tiene que terminar en 5, así que estos dos se pueden dividir por 5. En 5 o en 0 para dividir por 5. Esos son casos fáciles, igual los tenemos en la carpeta del año pasado, los chicos que cursaron conmigo el año pasado, pero son contenidos que son fáciles y ya sabemos. Entonces, dijimos por 2 no, pruebo dividido 3. 15 dividido 3, 5. Ahora el 5, ¿por qué número lo puedo dividir de todos estos? Por 5. Siempre todos los números se pueden dividir por sí mismos. 5 dividido 5, 1. Ya terminé de descomponer el 15. Pasó al 45. Lo mismo. Por 2 no se puede porque no termina el número par. Entonces sumo las cifras. 4 más 5, 9. El 9 está en la tabla del 3, entonces lo puedo dividir por 3. 45 dividido 3, 15. 15 dividido 3, 5. 5 dividido 5, 1. Ya descompuso el 45. Hago lo mismo con el 90. Termina en 0, así que lo puedo dividir por 2 o por 5, pero siempre yo inicio por el más chico. 90 dividido 2, 45. Y hice lo mismo que tenía acá. Una vez que los descompongo, voy a escribir cada número y al costado los resultados de las divisiones, es decir, por los números que los dividí, pero en forma de producto. Por ejemplo, al 15 lo dividí por 3 y por 5. Siempre que voy a colocar estos números que están acá en hilera, los coloco con una multiplicación de por medio. Y así me di cuenta que 3 por 5 llegó al mismo resultado. Si yo multiplico todos estos números que tengo acá al costado, llegó al que tendría como de forma inicial. Entonces el 15, 3 por 5. El 45 es 3 por 3 por 5. Lo que hice fue escribirlo en forma de potencia. Como al 3 lo multipliqué dos veces, lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 5. Acá el 90 lo dividí por 2, por 3, por 5, perdón, por 3, por 3 y por 5. El 2 y el 5 los copio igual, pero al 3 como lo dividí dos veces por 3 y tengo acá 3 por 3, se escribe 3 al cuadrado. Una vez que ya los representé en forma de potencias, esto es fundamental escribirlo en forma de potencia, en los casos de que no se pueda como potencia queden igual. Voy a identificar cuáles son los factores comunes y no comunes. ¿Cuáles son los comunes? Los que se repiten en los tres casos. En este caso el 5 es común porque está en el 15, lo puedo dividir al 45 por 5 y al 90 también lo puedo dividir por 5. Es decir que el 5 aparece en los tres. El 5 es un número común, un factor común. Y el 3 también. El 3 está en el 15, en el 45 y en el 90. Es decir que los números comunes, es decir, los factores comunes son el 5 y el 3. Y los no comunes es el 2, porque al 90 lo puedo dividir por 2, pero al resto en ningún momento los pude dividir por 2. Entonces es no común. En el MCM van a ser los comunes y no comunes con el mayor exponente. Los voy a escribir, si tengo acá un lugarcito. Comunes y no comunes con el mayor exponente.
comunes y no comunes con el mayor exponente. Entonces, el MCM voy a elegir primero los comunes. Los comunes eran el 3 y el 5. El 5 en todos está igual, sin exponente, así que elijo un solo 5. El 3, tengo 3 al cuadrado y 3 solito, que es 3 a la 1. Voy a elegir el de mayor exponente, cualquiera de estos dos, es decir, 3 a la 2. Si bien se repiten los 3, voy a elegir un solo 3, el de mayor exponente. Si bien el 5 están los 3, no voy a poner 3 veces el 5. Voy a elegir uno solo, el de mayor exponente, pero en este caso, como son todos 5 a la 1, puse 5 a la 1. Y también van los no comunes, entonces también va el 2. Se ponen todos esos factores multiplicándose. Y ahora resuelvo. 3 al cuadrado 9, 9 por 5 45 y 45 por 2 90. Encontré el MCM de estos tres números, es 40. ¿Qué significa el MCM? Estamos hablando del múltiplo común menor, ¿sí? De esos tres números. Entonces, ahora vamos a hacer el DCM, es decir, el divisor común mayor. ¿Cuál es el número más grande por el que puedo dividir a esos tres? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, agarro los tres números y los descompongo. Yo sé que el 44 termina en número par, así que lo divido por 2. 44 dividido 2, 22, 22 dividido 2, 11, y el 11 es un número primo, así que ya se divide por sí mismo. Es como cuando me queda el 5, el 3, el 2, se dividen por sí mismo porque son números primos. 11 dividido 11, 1. Y acá hice lo mismo. Luego especifico. El 44 se hace como 2 por 2 por 11. Como se multiplica dos veces el 2, se escribe 2 al cuadrado por 11. El 66 es 2 por 3 por 11. Ninguno se repite, quedan todos igual. Lo mismo con el 22. Marqué en violeta los comunes, es decir, el 2 porque aparecen los 3, el 11 porque aparecen los 3, y en rosa a este 3 porque es no común. Ninguno de estos dos números, es decir, el 44 y el 22, se pueden dividir por 3. Entonces el 3 es no común. En el DCM, ahí lo agregué, en el DCM solamente van los comunes, es decir, los que se repiten, los factores comunes con el menor exponente. Si bien acá común es el 11, están los 3, elegí el 11, y también el 2, acá tengo 2, 2 y 2 al cuadrado. En el MCM elegiríamos este porque es el de mayor exponente. Pero como es DCM, tengo que elegir el de exponente más chico, es decir, el 2 solito, 2 a la 1. Y acá lo coloqué, 2 por 11, 22. Terminé de resolver el DCM de 44, 66 y 22. Ahora vamos a resolver ecuaciones. Tengo que conocer operaciones opuestas. Las operaciones opuestas me sirven porque cuando voy a despejar en ecuaciones tengo que saber cuando lo paso de un miembro al otro, un número que está sumando va a pasar para el otro miembro restando, o si está restando pasa para el otro miembro con el signo opuesto que la suma. Es decir, si está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando pasa dividiendo, o si está dividiendo pasa multiplicando. Recuérdense, en puntito multiplicación, dos puntitos división. Ecuaciones. Una ecuación es una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber un igual de por medio. Si desaparece el igual, deja de ser una ecuación. Así que siempre tiene que estar el igual. Es una igualdad y tiene por lo menos una incógnita, es decir, una letra. ¿Qué significa esa letra? Que hay un valor desconocido y mi trabajo es averiguar cuál es ese valor. Entonces, vamos a la primera ecuación. Tengo el igual me determina a dos lados, el primer miembro, yo les pongo nombre, el primer miembro y el segundo miembro. De esta forma, cuando vaya explicando, ustedes no se van a marear. Para poder resolver una ecuación voy a tratar de dejar a la incógnita, es decir, a la letra sola, en este caso a x. Para dejarla sola me está molestando el 19 y el 6. El 19 está sumando y el 6 está multiplicando. Siempre que hay un número pegado a la x, en el medio hay una multiplicación. Entonces, primero vamos a pasar, si vamos a empezar a despejar, primero se despejan las sumas y las restas y al final la multiplicación y la división. Entonces vamos a despejar primero la suma. O si hay una resta, despejo primero la resta. En este caso el 19 está sumando. Para despejarlo, es decir, para pasarlo al otro lado, tiene que pasar con la operación opuesta. Entonces, en el segundo miembro tenía el 37, lo bajé igual. Y digo, el 19 que está sumando pasa restando. Por eso lo puse con otro color para que vean que le cambié el signo utilizando las operaciones opuestas. Entonces, 37 menos 11.
Una vez que ya pasé el 19, me quedó solo el 6x. Bajé el 6x, 37 menos 19, 18. Bajo el 18 y digo, para dejar completamente sola acá la x, como está acá, tengo que sacar el 6. ¿Qué había entre medio del 6 y la x escondido? Una multiplicación. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo. 18 dividido 6, 3. Vamos a ver si está bien este cálculo, esta ecuación. Verifico. ¿Cómo se verifica? Copio la ecuación como la tenía, la ecuación inicial, y voy a reemplazar el valor de x. A mi x me dio que vale 3. Entonces, sabemos que entre medio del 6 y la x hay un por escondido. Entonces voy a escribir lo mismo, 6 por, pero en vez de la x voy a poner el 3, el valor que encontré. Más 19 igual a 37. Lo que tengo que hacer acá en la verificación es que se cumpla la igualdad, resolver y que de los dos lados me dé lo mismo. Entonces el 37 va a bajar hasta el final igual, porque no hay ninguna cuenta que resolver en el segundo miembro. Y en el primer miembro me queda una multiplicación y una suma. ¿Qué se resuelve primero? Multiplicación. Si yo separo en términos, como vimos con los cálculos combinados, se resuelve primero la multiplicación. 6 por 3, 18 y 18 más 19, 37. Se cumple la igualdad. 37 es igual a 37. Quiere decir que el resultado correcto es 3. Está bien que x valga 3 porque al reemplazarlo me da lo mismo de los dos lados. Se cumple la igualdad. Recuerden que una ecuación es una igualdad. En este ejemplo, este es uno que sería un poquito más complicado porque hay dos incógnitas. Cuando tengo dos incógnitas, lo que tengo que tratar de hacer primero es juntar las incógnitas, las letras, en un miembro y en el otro miembro las que no tienen x. Por ejemplo, tengo el primer miembro y el segundo miembro. Cuando voy a hacer eso, lo que tengo que identificar es que voy a juntar las x donde esté la x más grande. Yo acá tengo 9x y 3x. ¿Cuál es la x más grande? El 9x. Entonces voy a juntar las x en el primer miembro. Bajo el 9x y digo, el 3x lo tengo que pasar de estar en el segundo miembro y lo voy a pasar al primero. Como está en el segundo y lo paso al primero, es decir, lo estoy cambiando, hay que cambiarle el signo. Fíjense en que el 9x no le cambié el signo, está positivo y quedó positivo, porque está en el primer miembro y queda en el primer miembro. Pero el 3x está en el segundo miembro y tiene que pasar al primero, así que sí hay que cambiarle el signo. Cuando acá a la izquierda del 3 no hay ningún signo, es decir, que hay escondido un más. Si fuera negativo van a poner el menos, pero cuando no hay nada hay un más. Entonces ese 3x que está sumando va a pasar al primer miembro restando. Ocurre lo mismo, acá en el segundo miembro voy a poner los que no tienen x. Acá ya tengo un valor que no tiene x, el 6, así que lo bajé igual. No le puse el más adelante porque sé que al no ponerle, en este caso cuando está al igual, sé que es positivo. Pero como este 6 que está restando está en el primer miembro, yo lo quiero pasar al segundo, porque ahora voy a juntar los valores que no tienen x en el segundo. Entonces el 6 que está restando pasa sumando. Y ahora resuelvo. 6 más 6, 12. Y 9x menos 3x, 6x. Algo fundamental que no expliqué hoy. ¿Por qué empezamos a despejar, es decir, a juntar las x de un lado y del otro lado los que no tienen x? Porque yo no puedo resolver esta cuenta. No puedo hacer 9x menos 6. Porque es como decir 9x, 9 manzanas menos 6 peras. No se pueden mezclar. No se pueden sumar ni restar números que tengan x y otros que no. Ojo con eso. Por eso empezamos a despejar y ahí sí me quedan de un lado los que no tienen x y sí los puedo sumar y restar. Y del otro lado los que sí tienen x. Porque acá estoy diciendo tengo 9 peras y le resto 9 peras, me quedan 6 peras. ¿Se entiende? Entonces, después lo mismo, me queda despejar ahora solamente el 6. Ahí en medio una multiplicación. Entonces el 6 pasa dividiendo, 12 dividido 6, 2. Luego verifico. De la misma forma voy a verificar. Copio el cálculo inicial, el que me dieron al principio, pero ya le puse entre medio de los números y la x el por, la multiplicación que siempre está escondido. 9 por y ahora x vale 2. En el anterior era 3, ahora x vale 2. Entonces en este caso voy a verificar con 2. 9 por 2 menos 6 igual a 3 por, en vez de poner la x pongo el 2 más 6. Primero resuelvo las multiplicaciones. 9 por 2, 18, menos 6, 12. Y 3 por 2, 6, más 6, 12. Se verifica la igualdad. Entonces quiere decir que el resultado que encontré es el correcto porque al reemplazarlo en las x se cumple la igualdad.